Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y curiosidad, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos atrapan y de los dimes y diretes del mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a todos a especular. Hande Erçel lo admite. Si han escuchado bien, nuestra querida Hande, la protagonista de innumerables éxitos, ha hecho una confesión que, según parece, confirma que Kerem Bürsin, su CEO protagonista y expareja, tenía razón. ¿Pero qué significa esto exactamente? ¿A qué se refiere Hande? ¿Qué misterio envuelve esta aparente admisión? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a tratar de entender qué hay detrás de estas declaraciones que han incendiado la conversación online. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Siempre traemos el contenido más jugoso y las noticias más frescas del mundo del entretenimiento. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha explotado en las últimas semanas gira en torno a unas declaraciones de Hande Erçel que, interpretadas de cierta manera, apuntan a que Kerem Bürsin tenía razón en algo. Para quienes no están al tanto, Hande y Kerem formaron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Senkalkapm traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, tras un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Pues bien, la chispa que ha encendido esta nueva ola de especulaciones proviene de una entrevista reciente de Hande Erçel. Si bien las palabras exactas pueden haber sido matizadas por diferentes medios, el mensaje subyacente ha sido interpretado por muchos como una especie de reconocimiento. Los rumores sugieren que Kerem, en algún momento de su relación o incluso después de ella, pudo haber expresado una opinión, una preocupación o un consejo relacionado con la carrera de Hande, con su vida personal, o quizás con algún aspecto de su personalidad que ella al principio no compartía o no comprendía del todo. Y ahora, con el paso del tiempo y la experiencia, Hande estaría admitiendo que él tenía una perspectiva correcta. Imaginen la situación. Las relaciones, y especialmente las relaciones públicas en el ojo del huracán mediático, son increíblemente complejas. A veces una persona cercana, alguien que te conoce bien, puede ver cosas que tú, inmersa en tu propia realidad, no logras percibir. Y es posible que Kerem, con su experiencia en la industria y su visión particular, haya tenido una apreciación sobre algún tema que en su momento Hande no consideró importante o no estuvo de acuerdo. Ahora, tras reflexionar, o quizás tras haber pasado por ciertas experiencias que le han dado una nueva perspectiva, Hande estaría reconociendo la validez de esa visión. Podríamos estar hablando de muchas cosas. Por ejemplo, tal vez Kerem le advirtió sobre ciertos peligros de la fama, o le aconsejó sobre cómo manejar la presión mediática, o incluso sobre decisiones profesionales que podrían afectar su futuro. O quién sabe, podría ser algo más personal, como un consejo sobre cómo gestionar ciertas amistades o cómo abordar ciertas situaciones de la vida. Lo cierto es que la palabra razón es bastante fuerte y, si Hande la ha utilizado en relación con Kerem, implica una validación importante de su criterio. Los medios turcos y las redes sociales se han volcado a analizar cada detalle. Se han desenterrado viejas entrevistas, se han buscado referencias cruzadas, y se han especulado mil y una teorías. Algunos creen que esto podría ser una señal de madurez por parte de Hande, una muestra de su capacidad para reconocer sus propios errores o para valorar las opiniones de quienes la han rodeado. Otros, más románticos, ven en esto una posible puerta abierta a una reconciliación, o al menos a una amistad fortalecida por el respeto mutuo y el reconocimiento de las experiencias compartidas. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información a menudo llega filtrada, editada y con un alto grado de especulación. Sin embargo, el hecho de que Hande Erçel, una figura tan influyente, haya hecho unas declaraciones que se interpretan de esta manera, no puede pasarse por alto. Es un indicio de que algo ha cambiado, de que hay una nueva reflexión en juego. ¿Qué podría haber sido esa razón de Kerem? Pensemos en las presiones de ser una estrella internacional. La constante
Exposición, las expectativas del público, las demandas de las productoras, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede ser abrumador. Quizás Kerem, al haber vivido experiencias similares, o al tener una naturaleza más introspectiva, le haya aconsejado a Ande sobre cómo proteger su espacio personal, cómo filtrar las críticas o cómo enfocar su energía en lo que realmente importa. O si nos inclinamos por el lado profesional, podría tratarse de decisiones de proyectos. Ambos son actores muy exitosos y las decisiones sobre qué papeles tomar, qué contratos aceptar o qué direcciones seguir en sus carreras pueden ser cruciales. Es posible que Kerem, con su visión estratégica, haya sugerido algo a Ande que ella en su momento desestimó, pero que ahora, con el tiempo, ve como una oportunidad perdida o, por el contrario, una advertencia acertada. También existe la posibilidad de que la razón de Kerem estuviera relacionada con la dinámica de su relación. Las parejas a menudo tienen desacuerdos, y es en la resolución de esos desacuerdos donde se aprende y se crece. Quizás él tenía una perspectiva sobre cómo manejar ciertas situaciones dentro de la relación, o sobre cómo equilibrar su vida profesional con la personal, y ella, ahora, reconoce que esa perspectiva era la correcta. Lo fascinante de todo esto es la universalidad del tema. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido a alguien que nos ha dado un consejo que no hemos querido escuchar en el momento, pero que luego hemos comprendido su valor. Es una parte fundamental del aprendizaje humano. Y cuando esto ocurre con figuras públicas, a quienes admiramos y seguimos de cerca, se convierte en una historia cautivadora. La forma en que Ande Erçel ha abordado esto es lo que genera el debate. Si fue una confesión directa, una respuesta a una pregunta específica, o una declaración casual, todo esto influye en la interpretación. La clave está en la sutileza, en el matiz, en ese momento de reflexión que nos permite decir, sabes que tenías razón. Y para Kerem Bürsin, si esta admisión de Ande valida una de sus opiniones o consejos, imaginen la sensación de ser reconocido de esa manera, especialmente después de una ruptura. Además, pensemos en el contexto de su relación. Fueron una pareja que generó una gran euforia, y su separación fue un golpe para muchos de sus seguidores. Si bien es importante respetar su privacidad y sus decisiones personales, es innegable que su historia ha estado marcada por la atención pública. Cualquier indicio de que hay un entendimiento mutuo, de que ambos han aprendido el uno del otro, o de que hay respeto a pesar de la separación, siempre genera interés. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué impacto tendrá esto en su relación actual? ¿Se trata simplemente de un reconocimiento retrospectivo, o podría ser el inicio de una nueva fase en su conexión? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las amistades pueden florecer después de las relaciones, y las experiencias compartidas, incluso las difíciles, pueden fortalecer los lazos. Es posible que Kerem haya tenido razón en algo que tiene que ver con la forma en que Ande se relaciona con la fama o con su carrera. Ambos son actores muy exitosos, y ambos han experimentado el torbellino de la fama a nivel internacional. Quizás Kerem, al tener una visión más enfocada en su carrera a largo plazo, o al ser más consciente de los desafíos de la industria, le haya dado un consejo a Ande que ella, en su momento, no valoró lo suficiente. Y ahora, con el paso del tiempo y la experiencia, Ande se da cuenta de que ese consejo era muy valioso. También podría tratarse de algo más personal. Las relaciones sentimentales son complejas, y a menudo hay momentos en los que una persona ve las cosas de una manera que la otra no puede. Quizás Kerem tuvo una intuición sobre algo, o una perspectiva sobre cómo manejar una situación, y Ande al principio, no estuvo de acuerdo. Pero ahora, con la perspectiva que da el tiempo, Ande se da cuenta de que él tenía razón. En definitiva, la admisión de Ande Erçel de que Kerem Bürsin tenía razón es una noticia que nos invita a la reflexión. Nos recuerda que incluso en el mundo de las estrellas, la vida está llena de aprendizajes, de momentos de duda y de aciertos. Y que a veces las personas que más cerca están de nosotros son quienes mejor pueden ofrecernos una perspectiva valiosa. Ahora, antes de cerrar este episodio, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos discutido. Hemos explorado la reciente declaración de Ande Erçel que sugiere que Kerem Bürsin tenía razón en algún aspecto, analizando las posibles interpretaciones de esta noticia que ha causado revuelo en las redes sociales. Hemos considerado que podría tratarse de consejos sobre su carrera, sobre cómo manejar la fama, o incluso sobre aspectos más personales de su relación. Hemos destacado la importancia de estas declaraciones en el contexto de su mediática relación y su p.
posterior separación, y hemos reflexionado sobre cómo este tipo de reconocimientos pueden ser un signo de madurez y de crecimiento personal. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta traerles estas noticias y desgranarlas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que Kerem Bürsin tenía razón? ¿De qué creen que se trata esta admisión de Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también siguen a Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos. Chao.